Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Desde esta cabina queremos saludarles, les mandamos un abrazo y les decimos que Dios les bendiga. Les decimos que estén firmes en la fe, que aun a pesar de que no tengamos esa comunión física, sigan firmes y no se desconecten de esta comunión a través de las redes sociales. Esperando que estén cómodos ahí en sus hogares, también participen de la adoración con nosotros hoy 15 de abril en este día de estudio bíblico. Y lo haremos con todo el entusiasmo, con todo el gozo para la gloria del Señor, mediante una oración de ofrecimiento. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás entre nosotros y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos, bendito Dios, para alabar y glorificar tu nombre. Quizá no toda tu iglesia, bendito Padre, pero a través de este medio te ofrecemos, Señor, este orden de culto, Padre amado, para que llegue como un olor grato a tu divino trono, bendito Señor. Que las alabanzas, la lectura de tu palabra, el mensaje, bendito Dios, que va a traer nuestro hermano, sea de edificación para cada uno de tus hijos en sus hogares. Alabado y glorificado seas por tu amado Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos recuerda una expresión tan hermosa. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Eso es lo que el cristiano siente cuando viene a Cristo. Una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de entusiasmo. Y por eso le cantamos, por eso le adoramos. Y en este momento lo haremos cantando mediante los himnos 701 y 704. Cantamos con gozo y con alegría. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cada día
Bienaventurado el varón, que en su ley está su delicia y en su palabra medita de día y de noche. Amados hermanos y amigos, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de hacerlo, porque ese es nuestro alimento diario para el alma y es nuestra fortaleza. En esta hora les invito a que juntos allá en sus hogares leamos en el Evangelio según San Marco, su capítulo 4 y versículos 35 al 41, porque en este pasaje será la reflexión de esta tarde. Marcos 4, 35 al 41. Si ya lo tienen, juntos ahí en sus hogares lo leemos. Y dice, de hecho tiene un título, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. En este momento el pastor, el presbítero Lázaro Juárez Chan tiene el momento de la palabra. Preparemos nuestro corazón y nuestra mente para asimilar el mensaje, pero sobre todo para ponerlo en práctica con la ayuda de Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Les saludo con el cariño y el afecto de siempre. En estos momentos de tanta penumbra, de tanta muerte, de tanto dolor, de tanto temor en el mundo, cuando en cualquier parte que nosotros miramos, vemos muertos, vemos a la gente llorando, cuando mueren sus seres queridos por esta pandemia, ni siquiera tienen la oportunidad de poder estar con ese ser querido sus últimos momentos para morir o para llevarlos a enterrar. Preguntamos nosotros, ¿tiene algo que decirnos la Biblia? ¿Tiene algo bueno que decirnos? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Quiero decirte que sí, la palabra del Señor tiene palabras de consuelo, tiene palabras de esperanza, tiene palabras de luz en medio de la oscuridad. Este hermoso pasaje que hace un momento acabamos de leer nos habla precisamente de eso. El Señor Jesús había estado dándole cátedras a sus discípulos, cátedras de fe. Mucho habían escuchado acerca de la fe. Los discípulos habían hecho acopio de esa enseñanza. Su mente estaba saturada ya de tantos mensajes de Jesús hablándole de la fe. Pero quiero decirles, hermanos y amigos, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Seguramente ellos en teoría sabían mucho de la fe que Jesús les había enseñado.
Pero realmente ellos habían aprendido de la fe, sabían que era la fe. Jesús, que es maestro de maestros, sabía que sus discípulos sí tenían mucho conocimiento teórico de todo lo que él les había enseñado. Pero Jesús sabía que ellos realmente en la práctica no sabían absolutamente nada. Así que un día Jesús decidió llevarlos al terreno de la práctica. Y le dijo a sus discípulos, ya entrada la noche, vamos a subirnos a la barca y crucemos al otro lado del mar. Entonces dice la Biblia que los discípulos obedecieron. Se subieron a la barca, tomaron sus remos. También Jesús subió a la barca. Y entonces Jesús se acostó en la cabeza de la barca, dice que hasta tomó una cabecera, se acomodó Jesús y se durmió profundamente. Estaba descansando. Los discípulos iban remando y remando hasta que cuando iban ya en medio del mar, Jesús a propósito levantó un fuerte viento, una fuerte tempestad que comenzó a levantar las olas cada vez más grande, más grande, más grande, que comenzaron a golpear con ímpetu la frágil barca donde iban los discípulos y Jesús. Quizás al principio los discípulos pensaron de que era una tempestad como la que habían pasado muchas veces y la habían controlado. Además, en la barca iban 4 expertos pescadores que desde niño se habían criado casi en el mar. Era Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. Ellos eran personas expertas en estos problemas. Ya me imagino a ellos diciéndole a los demás discípulos que no eran pescadores: tranquilo, en esto nosotros somos expertos, en esto nosotros somos peritos. Ya lo vamos a controlar, no se espanten. Y ellos comenzaron a remar y a tratar de controlar la barca, pero no la podían controlar. Esta tempestad era una tempestad especial que el Señor Jesús había levantado a propósito, porque había llevado a sus discípulos del terreno de la teoría al terreno de la práctica. Entonces las olas se volvieron gigantescas y comenzaron a golpear la barca, y la barca se estaba negando, dice la Biblia, se estaba llenando de agua. Aquellos expertos pescadores ya no pudieron controlar la barca. Sus fuerzas se agotaron, su pericia se agotó, sus recursos humanos se agotaron. Sí, estaba calculada a propósito que eso pasara, porque Jesús quería que todo los recursos humanos, las fuerzas humanas se agotaran. Los quería llevar Jesús al límite, de tal manera que ellos ya estaban cansados y además la barca se estaba hundiendo. Pero algo sorprendente es que los discípulos no se daban cuenta que mientras que ellos estaban mojados, empapados de agua, y mientras que las olas los llevaban para arriba y para abajo y los azotaban sobre la madera de la barca, también Jesús iba en la misma barca, también las olas lo mojaban, también las olas lo llevaban para arriba y para abajo, pero él estaba tranquilo y él seguía durmiendo. ¿Cómo puede alguien dormir así?
Además, fíjese un detalle. ¿Por qué Jesús no llevó a sus discípulos a esa prueba de esa tormenta de día? Creo que de día es menos pesado, menos macabro, menos difícil. Pero Jesús quiso que fuera en la penumbra de la noche. Para que haya una tempestad, tiene que haber nubes. Las nubes levantan el viento. Los discípulos estaban acostumbrados a guiarse por la luz de la luna y de las estrellas, pero hasta eso Jesús les tapó la luz, de tal manera que la noche se hiciera lo más oscura y difícil posible. Así quería Jesús. Y cuando sus discípulos estaban a punto de entrar en la más grande desesperación, porque ya estaban en pánico, aterrorizados, ya esperaban que la barca se hundiera y que iban a morir ahogados. Para ellos, lo inevitable iba a suceder. Se iban a ahogar. Justo en ese momento, apenas se dieron cuenta y voltearon a ver a Jesús. Y lo vieron que él seguía durmiendo tranquilamente en medio de esta noche tan oscura y de esta grande tempestad. Y gritaron los discípulos: Señor, ¿no te da que ver que nosotros nos estamos ahogando, que vamos a perecer, que vamos a morir? Pero fíjese que en el original, que está escrita en la Biblia, hay otra traducción que me gusta mejor. Porque aparentemente ellos están gritándole en desesperación para que les ayude. Pero en otra interpretación bíblica, en otra forma, en otra versión, dice de esta manera, que me parece que tiene más sentido, perfecto del texto. Cuando dice: Señor, nosotros nos estamos casi muriendo, estamos a punto de ahogarnos, ¿y a ti no te importa nuestra vida? Como diciendo, tú, tranquilo, durmiendo, nosotros estamos a punto de ahogarnos, vamos a morir, y a ti no te importa para nada lo que nos está sucediendo, no te importa nuestra vida. Fíjese hasta dónde llegaron a pensar los discípulos. La pregunta es, mi estimado hermano y amigo, ¿realmente a Jesús no le importaba la vida de sus discípulos? Sí, sí le importa la vida nuestra al Señor. Pero ¿no le parece que esa es la misma reacción que nosotros tenemos cuando estamos pasando por noches oscuras de problemas? Bueno, mire usted, el mundo está en penumbras. El Señor levantó una tempestad en la cual el viento ruge y el viento se percibe a muerte, en el cual la noche está oscura y no hay luz de esperanza de poder salir de esta pandemia. La gente comienza a morir ahora en nuestro país y en nuestro estado. Los expertos de la salud, los científicos en nuestro país y en nuestros estados nos están diciendo que vamos a entrar en el momento donde comenzaremos a ver a muchos muertos, y entonces tal vez, si muchos hoy están en pánico, aterrorizados, llorando, suplicando, entonces entraremos en otra etapa profundamente difícil, emocional, psicológicamente, pero también en otra etapa en la que nos están diciendo los expertos en economía que entraremos después de esto en una recesión económica como nunca habíamos tenido antes, y que esto implica mucha hambre, mucha escasez, poco trabajo, casi nada de trabajo. Entonces es la tempestad donde no vemos luz, donde no vemos estrellas, donde no vemos la luna, donde solamente estamos escuchando, viendo
oscuridad. Tal vez muchos de nosotros al ver tanta muerte, tal vez algunos ya comenzaron a experimentar como una familia ayer de una muchacha que yo pastoreé. Ayer murió de coronavirus. Su familia ni siquiera pudo despedirse de ella, solamente le entregaron las cenizas ayer en la tarde en una cajita. Hay mucho dolor en ellos, están llorando en estos momentos. Tal vez ellos pueden preguntar, o muchos de nosotros: Señor, ¿te importa nuestra vida en medio de esta tempestad? Porque nosotros estamos en la misma barca. Aquí estamos en la misma barca. Estamos enfrentando la misma tempestad, la misma noche oscura. Y estamos esperando, encerraditos en nuestra casa, solo esperando la misericordia de Dios. Tal vez le podemos preguntar al Señor como le preguntaron a sus discípulos: Señor, ¿te importa nuestra vida en este momento tan difícil que estamos viviendo? ¿Te importa, Señor? Tal vez algunos están pensando, a lo mejor algunos ni duermen y dicen: ¿será que yo me voy a contagiar? Porque todos en estos momentos tenemos el riesgo de contagiarnos y todos tenemos el riesgo de morir. Nadie, ni el pobre, ni el rico, ni nadie está exento a esto. ¿Le importa la vida, nuestra vida al Señor, amigo, hermano? Sí le importa. Claro que sí le importa. Sí le importa. Tú puedes preguntarte hoy: ¿y será que si hay 7,000 millones de personas en el mundo que hoy están atemorizadas, dentro de esos 7,000 millones de personas, será que el Señor me conoce a mí por persona? Tiene cuidado de mí. Son muchos, son miles de millones. Es maravilloso saber que la Biblia dice en Isaías que el Señor conoce todas las estrellas y todas le puso nombre y todas las llama por su nombre, y dice las Escrituras que todas las noches las saca por nombre y todas las noches las mete por nombre. Imagínate, dicen los científicos, que hay más de 144,000 millones de estrellas. Y eso es un pequeño cálculo. Y si la Biblia dice que las conoce por nombre y que las saca por nombre y que las mete por nombre, haz una comparación de 144,000 millones nada más de estrellas a 7,000 millones. Claro que nos conoce, claro que sí le importa nuestras vidas. Y nos conoce por nombre, y sabe nuestra situación, sabe dónde vivimos, sabe qué problemas tenemos. Sí, los ojos de Dios están atentos a nosotros, sus oídos también. Una cosa importante en este pasaje bíblico, mi estimado hermano y amigo, es que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a embarcarnos en la barca y vamos a ir al otro lado, les dice: pasemos al otro lado. Fíjese esa palabra, pasemos al otro lado. Jesús le da la seguridad de que iban a pasar del otro lado, pasara lo que pasara en la travesía. Pero no se dieron cuenta los discípulos que era la palabra de Jesús, y cuando Jesús habla es la palabra de Dios. Esa palabra que creó los cielos y la tierra, esa palabra que le dijo a Lázaro después de varios días de estar ya podrido en la tumba: levántate, ven fuera. Esa palabra es la misma que le dijo a los discípulos: vamos a llegar al otro lado. Y cuando los discípulos estaban en esta situación difícil, pensaron que ellos no iban a llegar del otro lado.
Mi hermano, a lo mejor algunos de nosotros nos hemos acostado pensando, preocupados, ¿será que vamos a pasar al otro lado de esta pandemia? ¿O nos vamos a quedar en el camino? O quizás no piensen usted en su hijo, en su abuelito, en su papá, en su mamá, que ya están viejecitos. Me dirán, ¿será que mis padres, será que mis hijos van a pasar esta pandemia? Te digo una cosa, Jesús nos dice, vamos a pasar al otro lado, pase lo que pase. Por más oscura que esté la noche, por más fuerte que sea el viento, por más grande que sean las olas y golpeen fuerte nuestra frágil barca. ¿Y por qué vamos a pasar del otro lado? Porque Jesús va con nosotros en nuestra vida. Por eso vamos a pasar. No importa cómo se torne de difícil eso. La palabra de Jesús dice, vamos a pasar del otro lado. Vamos a pasar. Es palabra de Dios, es palabra de Jesús. Y cuando Él lo dice, es cierto. Al principio de esta reflexión te dije una cosa, que Jesús a propósito llevó a sus discípulos del terreno de la teoría a la práctica. Y qué práctica, qué prueba. Pero ahí iban a aprender. Y Él fue el que levantó a propósito esa tormenta. Él fue el que hizo esa noche tan oscura. Y así como la levantó, así la aplacó. Entonces Él se levanta y reprende, dice la Biblia, al viento. Y entonces le dice al mar, calla, enmudece. Y en ese momento el viento, al instante, no es que fue poco a poco, no, al instante, dice la Biblia, el viento se calmó, se aquietó totalmente. Y el mar no fue su ola disminuyendo, no, al instante, dice la Biblia, el mar se aquietó, que hubo bonanza, tranquilidad. Esta pandemia, Dios quiso que se levantara esta tempestad, esta noche oscura que está viviendo la humanidad. Como permitió el Señor que llegara de la noche a la mañana, así cuando Él diga, por su poder, dirá que se termine y se va a terminar. ¿O qué? ¿Es más difícil para Jesús decirle a la pandemia, aplácate, reprenderla y terminarla, que decirle al viento, calma, enmudece, y al viento reprenderla? Y le obedeció. Es que para la palabra de Jesús es potencia y poderosa, que todo obedece a su palabra, todo se sujeta al instante a su palabra. Y aunque nos digan lo que nos digan los expertos de este mundo y nos presenten todo el futuro tan negro y sombrío, todo está sujeto a la palabra de Dios. Nada escapa a la palabra de Dios. Y cuando el Señor habla, todo obedece en este mundo. Hermano, esa palabra está en nuestro corazón y la creemos nosotros. Los discípulos se sorprendieron, dice la Biblia. ¿Cómo que se sorprendieron? ¿Acaso no habían visto a Jesús caminar sobre el mar? ¿No habían visto a Jesús resucitar a los muertos? ¿No habían visto a Jesús hacer grandes milagros? Y dice que cuando vieron que el viento le obedeció y el mar también, ellos se asustaron y dijeron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Es ese Jesús. Ese Jesús que está en nuestro corazón. Ese Jesús que un día tocó las puertas de nuestro corazón y le abrimos y que entró a nuestra vida. Hermano querido, hermana,
amigo que me escucha, esta noche oscura va a pasar. Y va a pasar en el momento que Dios diga: llegaremos al otro lado, creámosle al Señor. Jesús quería que los discípulos aprendieran una cosa: que era posible estar tranquilo en medio de una tremenda tempestad. Él quería que los discípulos se dieran cuenta que aun cuando rugía el mar y silbaba el viento, Él estaba en la cabeza de la barca, durmiendo tranquila y profundamente. Lo que quería es que aprendieran de Él, que los que confían en Él son capaces de estar tranquilos en medio de una profunda tempestad de problemas. Hermanos amados, tengamos fe. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué os amedrentáis? Es decir, ¿por qué tienen tanto miedo? Bueno, ¿cómo no van a tener miedo si se están casi ahogando? ¿Cómo no van a tener miedo si están a punto de sucumbir? Pues Jesús dice: es necesario tener fe y confiar. ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, Jesús le está diciendo: bueno, y todo lo que les he enseñado, todo lo que yo les he venido hablando de fe, ¿acaso no han aprendido nada? ¿Por qué no lo pusieron en práctica? Hoy, hermanos, nuestra fe está siendo puesto a prueba. Yo, como pastor, usted que me está escuchando, sabemos mucho de fe. Mucho. Somos expertos, maestros de la teoría de la fe. Pero el Señor hoy nos trajo al terreno de la práctica. Y el Señor quiere que de esa fe que hemos aprendido tanto en teoría, hoy nos sustente poniéndola en práctica. Vamos a poner en práctica esa fe. Pidámosle al Señor, si está quebrantada nuestra fe, si nuestra fe está débil, pidámosle al Señor que fortalezca esa fe y que creamos que vamos a pasar al otro lado, porque Él ya lo dijo. Vamos a orar. Padre, te confesamos, Señor, que nuestra fe se quebranta, se debilita, que hay momentos donde, como estamos viendo tanta muerte, tanta penumbra, tanto lloro, tanto sollozo, tanta tristeza, tantas cosas que nos dicen y nos pintan negro el futuro, que a veces nuestra alma se estremece y nuestra fe se quebranta y se debilita. Te lo confesamos, Señor. Pero ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Tú vas en nuestra barca, Señor. Tú vas en nuestra barca. Tú estás en nuestra vida. Tú estás en tu iglesia, Señor. En medio de esta pandemia, estás aquí estás con nosotros. En medio de esta noche tan oscura, aquí estás con nosotros, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor. Ayúdanos a creer que ya tú diste la palabra, ya tú diste la orden. Vamos a pasar al otro lado, Señor. Tráenos paz, tráenos tranquilidad. Y aún en medio de todo esto, ayúdanos a gozarnos en ti, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Dios bendiga al presbítero Lázaro. Damos gracias a Dios por su palabra. Deseamos que el Espíritu Santo, hermanos y amigos, la haga florecer, le dé vida y la sigamos alimentando, cultivando allá en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: de gracia recibiste, dadle gracias. Creemos que aún en medio de esta situación de crisis, Dios provee. ¿Por qué lo dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria. Y si ha proveído, hermano y amigo que me escuchas y quieres ofrendar, tienes algo para ofrendar, para ofrecer a Dios, es el momento de hacerlo. Entre tanto, cantamos el himno 442. Antes de despedirnos, porque ya llegó la hora de concluir, amados hermanos y amigos, quisiera comentarles algo. Quisiera, pues, como una manera de reflexión. No sé si se acuerdan que cuando se proyectaron los cultos de Semana Santa, hubo un momento que se fue el internet, un momento que se fue la conexión y se perdió la transmisión. Y se interrumpió la transmisión, o sea, hubo un cierto problema. No dejes de conectarte a la palabra de Dios. No dejes de conectarte a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Hoy quiero dejarles una reflexión, o más bien la palabra de Dios que se encuentra en Salmos 62, 1 al 2. Y quiero que esta palabra te quede antes de concluir este culto. Dice David: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y si Dios así nos los permite, el próximo domingo estaremos nuevamente transmitiendo y adorando a Dios en el culto a las 10 de la mañana. Terminamos con la oración final a cargo del pastor y la bendición pastoral. Dios les bendiga y les mandamos un abrazo. Oremos, hermanos. Señor, gracias, porque allí, desde el seno de nuestra humilde casita, de nuestra humilde familia, allí tenemos este momento de quietud, este momento de recogimiento espiritual, conectados en alma, mente y corazón al Dios Todopoderoso, al que merece toda adoración, honra, gloria, alabanza y reconocimiento. Gracias, Señor, porque no nos ha hecho falta el sustento diario. Gracias, Señor, porque nos alimentas cada día con tu palabra bendita.
Gracias porque has cuidado hasta hoy de nosotros. Te rogamos, Señor, que consueles el corazón de aquellos que hoy sufren y lloran. Que tu Espíritu Santo los consuele, Señor. Señor, extiende tus omnipotentes alas y guárdanos allí. Allí estaremos seguros, Señor, y nada nos tocará, Señor. Danos gozo a pesar de la situación que vivimos. Sabemos que el gozo no está condicionado a las circunstancias buenas. El gozo viene de lo más profundo de nuestro corazón porque viene de Jesús. Y nos gozamos en ti, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que nos des paz, que fortalezcas nuestra fe, que nos des un reposo físico y espiritual también. Señor, bendice las ofrendas que nuestros hermanos han dado en este momento. Es parte de la adoración, Señor. Así lo hemos aprendido en tu santa y bendita palabra. Conságrala y sostén la obra, porque la obra es tuya y descansa en ti. Y tú proveerás para sostenerla, Señor. Bendice a mis hermanos aquí, que se esfuerzan para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos y amigos con la palabra de Dios. Guarda a sus familias y bendícelos, Señor. Y guarda nuestras vidas, Padre. Como decía tu siervo Nehemías, el enemigo no tiene parte ni suerte en el pueblo del Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con los que sufren, con toda la iglesia del Señor en el mundo, desde ahora y para siempre. Amén.